Hola amigas y amigos, ¿alguna vez se han sentido frustrados al tratar de afilar una gubia de tallado? Yo sí, por eso he desarrollado este método para hacerlo en forma más sencilla y con materiales que salen poco o nada. Hola amigas y amigos, ¿cómo andan? Espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Daniel Vilariño, bienvenidos a mi canal de YouTube. En el próximo video quiero hacer un trabajo que va a requerir la combinación de dos técnicas, por un lado tallado y por otro lado torneado. Se trata específicamente de cucharas de madera para la cocina. La parte del cuenco, la parte interna, digamos, cóncava de la cuchara, la voy a hacer con tallado. La parte externa del cuenco, la parte convexa, así como el mango, los voy a hacer torneando. Quizás en un futuro, si me animo, pueda hacer una cuchara completamente usando solo tallado, pero por el momento es lo que tengo en mente. Primero que nada quiero aclarar que yo no tengo prácticamente ninguna experiencia haciendo tallado. Es un campo bastante nuevo para mí, pero lo encuentro realmente muy interesante. He visto en YouTube varias, digamos, técnicas de cómo hacerlo y también una cosa muy importante, varios métodos para cómo afilar las herramientas. Me he comprado un set de formones y de gubias de tallado que es variado y creo que va a servir por lo menos para el propósito del próximo video. Voy a ir poniendo fotos para que vean cómo venía presentado. Y en la descripción voy a poner la información de la marca y el enlace por si les interesa. Estas herramientas son fabricadas en China y supuestamente son inspeccionadas por la compañía que las vende en los Estados Unidos. La presentación del estuche es bonita y parece proteger las herramientas. Al observar el set me di cuenta de varias cosas. Primero, la gran variedad de formones y gubias que existen. Y esta es una mera representación. Me parece realmente fascinante este mundo y creo que si logro ganar un poco de habilidad en el mismo, la combinación de torneado y tallado se presta para cosas realmente interesantes. Sé cómo afilar formones, tanto rectos como oblicuos, por lo que no creo que tendré problema en afilar los que vienen en el set, pero nunca afilé gubias de tallado, y les puedo asegurar que no tiene nada que ver con afilar gubias para torneado. Acá quisiera reflexionar sobre un punto muy importante. Las gubias de tallado son herramientas manuales. Si un tallador habilidoso talla a razón de, no sé, 1 metro, 2 metros, 5 metros, 10 metros por minuto, tenemos que pensar que en un cuenco de 32 centímetros de diámetro que está girando a 1000 revoluciones por minuto, se expone la gubia a 1000 metros de madera, que es 100 veces más que lo que cortaría el tallador en ese mismo minuto. Por eso, el filo de una gubia de madera no necesariamente necesita ser tan fino y con piedras de afilar basta para lo que necesitamos. Sin embargo, los filos de los formones y gubias de tallado tienen filos de rasuradora. Y les puedo asegurar, por la poca experiencia que tengo en el tema, que mientras cortar con una herramienta bien afilada es un placer, cortar con una mal afilada no solo es un dolor de cabeza, sino que también es muy peligroso. Viendo los extremos de las gubias del juego, me di cuenta de que venían protegidos por algún tipo de recubrimiento, quizás silicona, goma, plástico o algo parecido. Si algo aprendí respecto a las herramientas del torno es que nunca vienen de fábrica con el filo ni el perfil que uno quisiera. A diferencia de las del torno, en las cuales además del filo uno tiene que muchas veces repasar o repensar el bisel y la forma del mismo, en el caso de las herramientas de talla, la forma de la misma no se puede cambiar mucho. Quizás el ángulo del perfil, pero creo que hasta ahí no más. Al retirar los recubrimientos de la punta me di cuenta que los filos no parecían muy buenos y que la forma de la punta de la herramienta muchas veces tenía irregularidades, puntas y como ondas que no parecían ser las correctas. Los biseles y la parte interna de la canaleta no parecían pulidos.
Traté de cortar una pieza de madera y efectivamente a mano no logré más que hacer fuerza y arrancar fibras. Así que definitivamente estas herramientas necesitan de afilado. Miré muchos videos de afilado de gubias de talla y me di cuenta que la técnica varía de tallador a tallador, si bien hay un par de métodos que parecen ser los más frecuentes. Uno de ellos consiste en rotar la herramienta y deslizarla en forma lateral mientras se desplaza sobre la piedra o placa de afilado. El otro consiste en una serie de movimientos que forma como una figura en 8. Voy a poner en la descripción del video un par de enlaces de videos de gente que muestran estas técnicas. Las probé y tengo que confesar que no tuve muy buenos resultados, por lo que me sentí un poco decepcionado. Entonces empecé a pensar de cómo podía sistematizar y facilitar el proceso de afilado y se me ocurrió una idea que está inspirada un poco en cómo algunos afiladores asientan el filo. Apliqué esta metodología a una de las gubias del set y acá pueden observar el resultado. Se puede apreciar que la parte interna de la gubia está pulida a espejo y refleja la luz en forma intensa. También se puede observar el mismo efecto en el bisel. En el mismo, aunque resulta un poco difícil en la foto, se puede observar la reflexión de mi dedo y del celular cuando tomé la foto. También se puede comparar a la izquierda la gubia que afilé y a la derecha una sin afilar, del lado del bisel y también del lado interno. Todo filo está formado por dos superficies y para lograr que corte bien es necesario prestar atención a las dos. La gubia que afilé corta la madera muy bien, a mano, sin necesidad incluso de usar un mazo. Y aun cuando dicha madera sea dura, como la que estaré usando para las cucharas, que es madera de peral, funciona bien. Así que si he logrado este filo con materiales de uso diario y económicos, me pareció importante compartirlo con ustedes porque si no saben las técnicas mencionadas más arriba, la de mover de lado a lado rotando la muñeca y la del 8, quizás puedan hacerlo de esta forma. Una cosa importante es que una vez que uno logra este filo y pulido en las superficies metálicas, a menos que el borde del filo se dañe por un clavo o la gubia se caiga y se melle, ya no sería necesario sino aplicar la parte del pulido para mantenerlo. Y si bien la parte del afilado se lleva su tiempo, el pulido se hace en segundos y en forma fácil mientras uno está trabajando, por lo que el tallado se convierte en un verdadero placer. Como quizás sepan, yo soy ingeniero y me gusta mucho investigar los temas en los que me meto, por lo que he realizado una investigación exhaustiva sobre los perfiles y formas de los formones y gubias de tallado. Y he descubierto algunas cosas que me gustaría compartir por si son nuevos en este tema. Es interesante que no hay un estándar único para las herramientas de tallado, para los perfiles, pero hay dos o tres que son los más comunes. El de Sheffield, también uno que es conocido como el de Londres, y el de las gubias suizas de la marca Feil. Y puede que haya compañías que tengan sus propios estándares. Algo que sí es bastante universal es que, por lo general, en el mango aparecen dos medidas, o más bien un número seguido por una medida. El número se refiere a la curvatura de la gubia. En la figura se muestra la planilla para el caso de las gubias que siguen el estándar de Londres. Y acá hay otra figura que muestra algunos de los perfiles hechos por la compañía suiza Feil. Yo pregunté a la compañía que vende las gubias que compré y ellos siguen el estándar de la compañía suiza, de la compañía Feil. Por lo general van de 1 a 9, donde 1 no sería una gubia sino un formón, por lo que 1 representa un bisel plano completamente, y 9 representa media circunferencia. Entre 1 y 9, cuanto más cerca de 1 estamos, más abierta es la curva, y cuanto más cerca de 9, más cerrada. Incluso hay algunas gubias con el número por encima de 9, como el 10 o el 11, que son ya perfiles en forma de U. Y por encima de eso ya vienen los perfiles en forma de B corta. La medida representa generalmente el ancho de corte y se mide de extremo a extremo del filo. En un formón recto el ancho es fácil pues coincide con el filo,
pero en la gubia representaría la cuerda que se tendería entre un extremo y el otro del arco de curva. En el caso de la número 9 sería nada más ni nada menos que el diámetro de la circunferencia. El motivo por el cual esto es relativamente importante es porque en el método de afilado que he desarrollado voy a usar cilindros de madera y tubos de madera sobre los cuales pegaré lijas de diferentes medidas. Y cuanto más cercana sea la curva a la de la gubia, más rápido lograremos el filo y menos deformaremos el perfil original de la gubia. En total, para cada tipo de gubia necesitaremos 4 piezas de ayuda o accesorios de ayuda. Un cilindro para afilado, un cilindro que tendrá un diámetro un poco inferior para contabilizar por el grosor de la pieza de cuero, que será para el pulido o asentado, un semitubo de madera para el afilado y un semitubo de madera de un diámetro esta vez un poquito mayor, nuevamente para contabilizar el grosor del cuero para el pulido. La gubia que afilé era una número 5 de 20 milímetros. Es una curva relativamente abierta y requirió que tanto el cilindro como el tubo fueran de un diámetro relativamente grande. La que afilaré ahora en este video será una número 7 de 14 milímetros. Tiene una curva un poco más cerrada y empezaré el proceso haciendo tanto los cilindros como los tubos de madera necesarios para este afilado. Con la planilla que mostré más arriba, la de las gubias Feil, logré determinar en forma aproximada el diámetro tanto del cilindro como de la perforación para el tubo. Así que partiré de esa base y de ahí iré ajustando de acuerdo a las necesidades. Entonces, este afilado de esta gubia es el proyecto para el día de hoy. Espero que lo disfruten a trabajar. Voy a usar una pieza de arce para formar el cilindro que necesitaré para realizar el afilado. Voy a usar un escoplo recto para disminuir el diámetro hasta aproximadamente 23 milímetros. Con el formón oblicuo refino la medida y luego daré una lijada suave para eliminar las marcas de la herramienta. Para verificar si el diámetro es el correcto, pinto la canaleta de la gubia. Envuelvo el cilindro en un trozo de lija. Apoyo la canaleta sobre la lija de forma que haga contacto todo a lo largo de la superficie. Y entonces lijo la canaleta manteniendo siempre el contacto. De ahí inspecciono el desgaste. Si queda marcador a lo largo del centro, el cilindro está demasiado grande y es necesario reducir su diámetro. Si el desgaste es parejo, tenemos el diámetro adecuado. Y si, como en este caso, el desgaste es a lo largo del centro, nos pasamos y necesitamos hacer otro cilindro de un diámetro un poco mayor. No se deshagan del cilindro angosto, pues con un poco de trabajo ese nos servirá para la parte del pulido. Luego de repetir el proceso de cilindrado, decidí colocar el cilindro con la lija en la prensa y realizar allí la prueba. Esta vez el desgaste ocupa todo el ancho de la canaleta, por lo tanto tenemos la curvatura del cilindro correcta. Para la siguiente pieza de ayuda tomé un trozo cuadrado de pino y en el mismo hice una perforación de 23 milímetros de diámetro. Esta va a ser ligeramente superior al diámetro del cilindro. Corto a lo largo para que del lado de la valla quede la mitad de la canaleta. Del otro lado quedará un poco menos por el ancho de la hoja de la sierra. Prenso el bloque con la canaleta semicilíndrica en la morsa. Pinto el bisel de la gubia a afilar. Trato que el bisel apoye completamente sobre la lija y realizo movimientos hacia adelante y hacia atrás para desgastar el bisel, inspeccionando cada tanto para ver si efectivamente estoy comiendo parejo. Si el desgaste es en la punta, tengo el mango muy levantado. Si es en el talón, lo tengo muy bajo. Si es parejo, entonces está a la inclinación adecuada. Empecé con una lija agresiva de grano 80 y trabajo ambos lados hasta haber eliminado todo el marcador.
Solo entonces paso al siguiente grano más fino. Para cada grano voy a repetir el procedimiento de pintar tanto el bisel como la canaleta y usar como guía tanto el semitubo de madera como el cilindrito para realizar el afilado. No voy a mostrar el proceso para cada grano de lija, pues básicamente es el mismo. Pintar con marcador, lijar hasta que el marcador desaparezca y pasar a una lija más fina. Voy a ir pasando por lijas de grano 240, 320, 400, 600 y 800. Ya cuando se llega a este nivel, el filo es excelente y pasaré a pulir con el cuero y el compuesto. Se puede seguir con lijas más finas, pero a veces no son tan fáciles de conseguir. Al afilar del lado de la canaleta, del lado del bisel se forma una rebaba, y cuando se afila del lado del bisel, la rebaba aparece del lado de la canaleta. La rebaba es más pronunciada cuanto más gruesa y agresiva es la lija. Por eso recomiendo lijar bisel y canaleta con una lija y recién después pasar a la más fina. De esta forma vamos disminuyendo poco a poco el tamaño de la rebaba. Y cuando llegamos a la etapa de pulido, la rebaba casi desaparece. En cambio, si pasamos por todas las lijas de un lado, digamos, por ejemplo, en el lado del bisel, al final, cuando finalmente cambiamos de lado y pasamos al lado de la canaleta, como ya no tocamos el bisel de nuevo, dejaremos de ese lado una rebaba grande que costará más eliminar y puede dañar un poco el cuero de pulido. ¿Recuerdan el cilindro fino? Lo he torneado un poco más y ahora tiene un diámetro un poco menor al que usé para el afilado de la canaleta de la gubia. La idea es que cuando lo recubra con el cuero que usaré para el pulido, el diámetro total sea igual al del cilindro para el lijado. Como veremos, al apoyar la canaleta de la gubia sobre el cuero, la curvatura del cuero y la curvatura de la canaleta coinciden. Con la misma idea he perforado un bloque de madera a lo largo con una broca un poco más grande de la que había usado para el semitubo donde puse la lija. De esta forma, como veremos, la curvatura del bisel de la gubia coincidirá con la curvatura tanto del bloque de lijado como del bloque al cual pegaré el cuero para realizar el pulido. Corto los trozos de cuero para recubrir la canaleta y el cilindro. Antes de pegarlos, los voy a untar bien con compuesto de óxido de cromo, que es un compuesto para pulido.
Acá se pueden ver los 4 accesorios fáciles de hacer para el afilado y pulido del filo de la gubia. El semitubo donde se ponen las lijas para afilar el bisel, el cilindro de lijado para afilar la canaleta, el semitubo con el cuero para el pulido del bisel y el cilindro con el cuero para el pulido de la canaleta. Una vez adquirido el filo, mantenerlo es tan fácil como dar un par de pasadas, tanto en el semitubo con cuero como en el cilindro de pulido. Bueno amigos, como pueden apreciar, ahí quedó afilada la gubia de tallado. Tiene tanto el perfil, el bisel, como la parte interna de la canaleta pulida a espejo, lo cual da un filo que pudimos ver es muy bueno. Una cosa importante es que el mismo método se puede utilizar para gubias como esta, que tienen una curvatura, o incluso como esta, que son de curvatura más pronunciada. La parte del bisel se hace exactamente de la misma forma que la otra gubia, que es derecha. Lo que es un poco más complicado es la parte interna, la parte de la canaleta, porque ahí solamente podemos trabajar en una zona muy limitada. Lleva un poquito más de tiempo y, como pueden apreciar, en ambos casos la parte pulida es apenitas en la punta, pero eso es suficiente para dar un filo excelente. Así que ahí tienen el método. Espero que hayan disfrutado del mismo. También espero que hayan disfrutado de este video. Si es así, no se olviden de marcar el botón de me gusta allí abajo, hagan comentarios, y si aún no se han suscrito al canal, por favor háganlo. Allí aparece el botón para facilitarles la suscripción. Y será hasta la próxima. Chao.